a grabar la sesión. Vamos a compartir pantalla. Me aparecen 26, serían 23 los que están conectados en este momento. Bueno. ¿Pueden observar lo que aparece en la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a continuar entonces con los motores de corriente alterna. Ya hemos hablado un poco de ello. Hemos visto algunas fórmulas por ahí para encontrar algunos parámetros eléctricos. Les repito de que nosotros necesitamos conocer lo de motores, ¿verdad? Sin embargo, en cuanto al análisis de construcción y cálculo de todo eso, pues no mucho, porque nosotros no vamos a diseñar motores, sino que vamos a controlarlos. Eso se supone que es el trabajo de nosotros. Sin embargo, es bueno de que conozcamos. Vamos a... Estas, como son informaciones diferentes, tienen algunos aspectos diferentes, por eso y algunos aspectos que son parecidos. Por eso estamos tratando esta temática. En la introducción de las máquinas síncronas de inducción, es lo mismo que hemos visto en la clase anterior, por eso solo lo vamos a mostrar, vamos a medio leer por ahí, porque es una información que de alguna manera ya la analizamos. Sin embargo, tiene algunos aspectos importantes, ¿verdad? Y que tal vez son un tanto diferentes en una temática o en una bibliografía que en otra. Sin embargo, lo relacionado al estator y al rotor, pues es lo mismo. Y ahí está la figurita del motor. Es igual que lo que hemos venido analizando con anterioridad. Vamos a irnos a esta formulita que ya la pudimos ver cuando estábamos hablando de transformadores. Como esto es lo mismo, ¿verdad? Se genera un campo magnético en el secundario, en los transformadores. Aquí se genera un campo magnético que hace girar al rotor, que tiene incidencia directamente en el rotor. Por lo tanto, ¿verdad? La tensión inducida es igual a menos el diferencial del flujo sobre el diferencial del tiempo. De aquí nos explica las unidades de esta fórmula. Repito, esto ya lo pudimos analizar. Y voy a detenerme en esta parte. Aquí habla de que las bobinas de un motor trifásico están separadas o están desfasadas a 120 grados, ¿verdad? O hay una separación eléctrica de 120 grados. Y nos aparece una fórmula que nosotros la vez pasada la analizamos, que era 120 por la frecuencia sobre el número de polos. Y por acá aparece 60. Aparece 60 porque el número de bobinas se ha aumentado y la separación en la clase anterior vimos que cuando aumentaba el número de bobinas la separación ya no era entre 120 sino que era en 60. Sin embargo, cuando estamos hablando de bobinas de 120 grados de separación, podíamos analizar que las revoluciones por minuto de un motor era 3600, sí tenía dos polos. Luego que bajaba a 1800, sí tenía cuatro polos y así sucesivamente iba bajando. Aquí tenemos una tablita donde nos explica que si el motor tiene dos polos, me da 3000 revoluciones. Ya les explico. Ya les explico por qué aparece 3000 y no 3600. Si nosotros analizamos esta fórmula que está por acá, donde nos habla de la velocidad de sincronismo, y utilizamos esa fórmula que está por ahí, permítanme que ya está, ahí está ya la calculadora, si multiplicamos 60, que serían los grados de separación,
por la frecuencia, que son 50 para este caso, porque esta información está a 50 Hz, estaría dando un dato de 3000. Y si nosotros nos vamos a esta tablita, por acá dice 3000 revoluciones, pero no estamos tomando en cuenta que se divide entre el número de polos. Por eso le decía, la información está diferente y es porque estamos utilizando que el motor tiene más bobinas, ¿verdad? Y la separación que hay son de 60. Si nosotros multiplicamos 120, vamos a la calculadora, que serían los 60, los 120 grados de separación, si multiplicamos 120 por una frecuencia de 60 Hz, eso nos da 7200. Al dividirlo entre 2, nos estaría dando exactamente los 3600 RPM que estaba en la tablita anterior. Ahora tenemos que hacerlo como 120 por 50, que es la, 120 por 50, que es la frecuencia que está analizada en esta información, y eso nos da un total de 6000. Cuando la dividimos entre los dos polos, ahí nos da una RPM de 3000. Entonces, hay que estar atento a esta información, porque la fórmula aquí está cuando el motor tiene más bobinas, y la tablita que tenemos por acá está calculada cuando solo son 3 bobinas y están separadas a 120 grados, y como la frecuencia que estamos manejando en esta información es de 50 Hz, eso quiero que les quede bien claro, porque si trabajamos con 60 Hz, aumenta a 3600 RPM, pero si trabajamos con 50 Hz, entonces las RPM serían 3000 cuando tiene 2 polos. Cuando tiene 4 polos serían 1500 RPM. Con 50 Hz, con 60 Hz serían 1800. Y luego cuando tiene 6 polos, aquí sería 500 RPM. Repito, son informaciones diferentes que tienen algunos aspectos diferentes. Por ejemplo, cuando hablamos del deslizamiento que veníamos analizando en aquella información, teníamos otros datos que escribíamos por acá. Sin embargo, el deslizamiento me dice que es igual a N1 menos N2. Y aquí que me la da en porcentaje, dice que es N1 menos N2 entre N1 por 100, ¿verdad? Pero por acá me explica, ese es deslizamiento, N1 es la velocidad de sincronismo, ¿se recuerdan? Que era NS, y N2 era N, que era la velocidad de giro del rotor. Entonces, la fórmula tiene algunos aspectos o algunas letras diferentes, pero al final viene siendo lo mismo, ¿verdad? Porque aquí a N1 le llaman velocidad de sincronismo. Nosotros ya teníamos como NS, ¿verdad? Que era velocidad de sincronismo. Bien. Luego nos habla de la frecuencia a que están sometidos los conductores del rotor. Aquí dice, frecuencia del rotor, FR. Nosotros cuando estamos analizando circuitos RLC, esta es una frecuencia de resonancia, pero en este caso está referido a la frecuencia del rotor, y dice que es igual a S por F, ¿verdad? Ese sería el deslizamiento por F, que es la frecuencia de la tensión de red. Ahora, hablando un poco de los motores de jaula de ardilla, y que por acá nos aparece, ¿verdad? La figura del rotor, y nos aparece una figurita de un hámster. Se llaman precisamente motores jaula de ardilla por la similitud que existe entre las dos situaciones. Y veamos por acá, tenemos una información. Creo que no la abrí, pero aquí. ¿Por dónde está? ¿Por dónde está? ¿Por dónde? Permítanme, que creo que se me escapó ese dato. No, ahí lo tengo, permítanme.
Busque con paciencia y el rotor jaula de ardilla, aquí está. El rotor en cortocircuito puede estar formado por bobinas que se cortocircuitan en el exterior de la máquina directamente o mediante reóstato, o bien puede estar formado por barras de cobre colocadas en las ranuras que han de ser cuidadosamente soldadas a dos anillos del mismo material llamados anillos de cortocircuito. Este conjunto de barras y anillos forma el motor jaula de ardilla. Por eso se le llama motor jaula de ardilla, por lo que está indicando ahí la información. Y aquí habla, ¿verdad? Que las barras del devanado van conectadas a anillos conductores denominados anillos extremos. El bobinado así dispuesto tiene forma de jaula de ardilla. Entonces, por eso se le llama rotor jaula de ardilla. Oiga bien, rotor. El motor puede ser jaula con rotor jaula de ardilla o puede ser con rotor de anillos rosantes. Ya vamos a ver lo de los anillos rosantes. Pero veamos la figura de el motor o las partes que componen un motor de corriente alterna con un rotor jaula de ardilla. Veamos, aquí nos aparecen los rodamientos, que son los valeros, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver que también se les llama cojinetes. Tenemos los casquetes del lado principal del árbol. Estas barras de montaje son los pernos. Este perno tiene que atravesar desde esta tapadera frontal hasta la última tapadera, que es la cubierta del ventilador. Entonces este tornillo es grande o es largo, como quiera llamarlo. Tiene que atravesar toda esta superficie hasta poderse enroscar en la parte trasera del motor. Luego, bueno, nos indica dónde está el rotor de jaula de ardilla. Vean, ahí está. También acá tenemos rodamientos. El estator, que usted ya sabe que es la parte estática, ¿verdad? Luego viene, aquí dice borna, pero es la caja de bornes de conexión o caja de conexiones, donde salen las bobinas que ya pudimos analizar en la clase anterior. Los cables que están por acá, que me aparecen para conectarlos en estrella o para conectarlos en delta, ¿verdad? Hay que hacer una configuración ahí para poder tener las dos conexiones en un motor de corriente alterna. Luego, pues nos habla del casquete, soporte, lado del ventilador. Este es el ventilador, aquí se puede observar. Este ventilador es importante porque nos permite, con el mismo giro del rotor, nos permite que esté enfriando los bobinados. Entonces, si este ventilador se daña, entonces el motor se sobrecalienta. Ahí están las partes o las partes más importantes que forman un motor con rotor jaula de ardilla. Luego nos explica que las ranuras del rotor suelen hacerse oblicuas respecto al eje para evitar así puntos muertos en la inducción electromagnética. En la inducción electromagnética. Un inconveniente de los motores con rotor jaula de ardilla es que en el arranque absorben una corriente muy intensa. Vean, si el motor en condiciones normales me funciona con 10 amperios, dice que en la corriente de arranque se eleva de 4 a 7 veces. Quiere decir que estaríamos hablando, si es 4 veces, 40 amperios, y si es 7 veces, 70 amperios. Ese es uno de los inconvenientes, el alto consumo de corriente al momento de hacer el arranque de estos motores. Sin embargo, con los sistemas actuales, todo eso pues ha venido a mejorar en cuanto al consumo de energía con los arranques suavizados, ¿verdad? Y entre los arranques suavizados pues tenemos los famosos variadores de frecuencia, ¿verdad? Que me permiten arrancar un motor lentamente sin romper la inercia, que es la que me provoca el incremento o el consumo de energía eléctrica para echarlo a funcionar. Cuando lo hacemos con un variador de frecuencia, él va rompiendo la inercia lentamente y así se evita el alto consumo o los picos de corriente en
una industria. También dice que lo hace con un factor de potencia bajo y a pesar de ello el par de arranque suele ser bajo. La baja resistencia del rotor hace que los motores a habla de ardilla tengan excelente característica para marchas a velocidades constantes. Y nos menciona acá que hasta hace algunas décadas, ¿verdad? Estamos hablando de los años la década de los 90, ustedes no habían nacido todavía algunos. Un inconveniente de los motores con rotor a jaula de ardilla era que su velocidad no era regulable, es decir, no podíamos variar la velocidad del motor. Él giraba desde que iniciaba a su máxima, ¿verdad? Solo rompía la inercia y se quedaba girando con toda la velocidad a la cual había sido diseñado. Sin embargo, le repito, con los variadores de frecuencia, a medida vamos aumentando o disminuyendo la frecuencia, también la velocidad del motor se va aumentando, se va disminuyendo. Entonces hoy ya no hay dificultades para controlar la velocidad en estos motores. Luego tenemos por acá también el motor de rotor de anillos rosantes. Y vean, es un tanto diferente. Por acá tienen unos anillos, ya vamos a ver otra figura donde están mejores, se puede observar mejor estos anillos. Y habla que son motores síncronos con un devanado trifásico de cobre dispuesto en las ranuras del rotor, ¿verdad? Que va conectado a 3 anillos metálicos por uno de sus extremos, en tanto que por el otro lado se conectan en estrella. Se fija bien, se conectan en estrella. Aquí tenemos como los conectores del terminal 1, digamos, de la bobina, terminal 1 de la bobina 1, terminal 1 de la bobina 2 y 3, y en el rotor se conectan en estrella. De este modo se puede controlar desde el exterior la resistencia total del circuito rotórico. Es decir, no hay necesidad de desarmar para medir la impedancia del rotor, sino que como aquí tenemos estos anillos rodantes y me permiten transportarme hasta el exterior, ahí podemos medir la impedancia del rotor. Y veamos por acá. No, es por acá. Este es un motor a jaula de ardilla. Aquí tenemos el eje, tenemos el cojinete que es el rodamiento, el valero que se utiliza para que él pueda hacer sus revoluciones sin dificultades. Y tenemos ya las partes que hemos analizado. Vamos a ver el rotor de anillos rosantes. Vean, es un tanto diferente. Estos son los anillos. Internamente están conectados por acá a las bobinas del rotor. Y por acá hay unas cosas que se llaman escobillas, que se llaman carbones, que son los que conectan. Y como están rozando los carbones, por eso se llaman anillos rozantes. Y eso nos permite también poder conectar hacia el exterior los bobinados del rotor, ¿verdad? Y ahí podemos medir la impedancia de los bobinados de dicho rotor. Aquí está indicado. Estos son las escobillas o carbones y aquí se ve que llevan una conexión, ¿verdad? Que me permite a través de ello poder medir esos parámetros eléctricos en el rotor sin necesidad de desarmar el motor. Aquí nos está explicando también y aquí tenemos la figura de las partes que componen. Permítanme. ¿Aló? Bien, ¿y vos qué tal?
Bien, continuamos. Perdón, tenía una llamada. ¿Están todavía por ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, permítame que su profe ¿Qué estaba... pasó? ¿Qué Ana, pasó? ¿me estaba llamando? Es que porque no se te oía nada. No, hombre, si yo les dije que me permitieran y cerré el micrófono. Es que me cayó una llamada. ¿Ya te taleguearon? Sí, ya estuvo. Ya me cachimbiaron. Va, pues. Bien, continuamos entonces. Estamos acá con la figura del motor de anillo Rosantel. Ven las mismas partes, solo que aquí tenemos los anillos colectores. Aquí es donde van conectados los famosos escobillas o carbones, ¿verdad? Aquí es donde hacen conexión. Y ahí tenemos las partes importantes del motor de anillo Rosantel. Vamos a las conexiones, que es lo que tenemos que ver. Las conexiones de los bobinados de un motor trifásico. Vean, ahí está la designación de las 3 bobinas que trae internamente. Y menciona que hasta hace algunos años la designación de las bobinas era la que se indica en la figura, dice, por lo que es usual encontrar motores y textos escritos con esa denominación. Esta es la que ya no se utiliza. Sin embargo, en algunos motores todavía la vamos a encontrar, que la bobina 1, por decirlo así, tiene un terminal que lo denominan con U y el otro que lo denominan con X. Entonces es UX. Aquí tenemos BY y aquí WZ. Sin embargo, hoy en la actualidad lo que tenemos es que la primera bobina es U1 con U2, la segunda es B1 con B2 y la tercera es W1 y W2. Quiere decir que si queremos hacer una conexión en estrella, unimos todos los terminales 2, ¿sí? El de la U, el de la B y el de la W, y acá tendríamos la alimentación. Si queremos una conexión en delta, tendríamos que unir B1 con B2, bueno, ¿para qué estoy inventando? Permítanme, aquí está. Aquí tenemos la conexión en estrella, vean, se unen todos los terminales 2 y en el motor viene indicado, vamos a bajarlo un poquito, conexiones de estrella. Y en el motor viene en la caja de Borner, ahí viene indicado con unas letras, ¿verdad? Y se logran ver, ya vamos a ver un video por ahí, cómo vienen ubicados los terminales de las bobinas y cómo debo de conectar unas laminitas por ahí para que me quede la conexión en estrella, ¿verdad? Aquí están las bobinas conectadas entre ellas y aquí está cómo queda en el motor, en la caja del motor. Luego, si quiero hacer la conexión delta, ¿verdad? O conexión triángulo, vean cómo quedan unidas las bobinas. Unimos B1 con U2, unimos W1 con B2 y unimos W2 con la 1. Quiere decir que los tornillos entonces o las bobinas en el motor quedan un tanto cruzadas, ¿verdad? Veamos, aquí dice terminal de W1 y acá dice terminal de W2. Es decir, esta bobina está cruzada. Luego, vean, tenemos la B1 con la B2 y tenemos la 1 con la U2. Quiere decir que vienen cruzadas, pero no vienen así de frente. No es que vienen cruzados en el motor. Pero en el motor no hay donde perderse porque ahí viene indicado, como le repito, la numeración de cada terminal de la bobina. Entonces no hay dificultad. La placa de características de un motor trifásico da el valor máximo de la tensión a que se puede conectar el motor a la red eléctrica. Un motor conectado en estrella soporta la tensión más alta. Esta es la explicación clara por qué tenemos que conocer las dos o los dos tipos de conexiones de las bobinas.
ya sea delta, ya sea en estrella. Porque si yo lo voy a conectar a una tensión elevada, que en este caso nos da una tensión de 380 voltios, es necesario que yo utilice la conexión estrella en el motor, porque esa es la conexión que me permite que las bobinas soporten esa cantidad de voltaje. En cambio, si lo voy a trabajar a 220, entonces puedo utilizar la conexión delta, porque en esa conexión el voltaje es suficiente para que las bobinas puedan generarme la velocidad que yo necesito en el motor. Entonces no puedo conectarlo en estrella y utilizar el voltaje de 220, porque entonces no me estaría dando el resultado que yo espero del motor, ¿verdad? Y aquí tenemos para invertir el giro en un motor, ya sea conectado en estrella o conectado en delta. Recordemos que la conexión delta es la conexión triángulo. Entonces, acá tenemos el motor conectado en triángulo o delta y está girando en sentido horario. Invertimos, vean las fases, hacemos el cruce de dos fases y él comienza a girar en sentido antihorario. Es decir, no necesitamos hacer el cambio de las tres fases, que decir que vamos a pasar a R para T, a T para S y a S para T. No, solo invertimos dos de sus fases y con eso es suficiente para que el motor invierta el giro. Acá lo tenemos conectado en estrella igual, vean, está girando en sentido horario, hacemos un cruce de fases y él invierte el giro. Entonces, repito, si esta RST lo estoy alimentando con 380 voltios, entonces ahí aplica la conexión estrella, porque el motor en esa conexión viene diseñado para que soporte esa cantidad de voltaje. Pero si lo estoy alimentando con 220, entonces tengo que utilizar la conexión delta, que es la conexión que me permite que el motor me funcione en iguales condiciones a ese nivel de tensión. Y por acá tenemos la placa de características de un motor de corriente alterna. Dice, placa de características de un motor trifásico. Entonces vean, ¿cuáles son los elementos más importantes? Algunos traen otras diferentes, pero ¿cuál es lo más importante que debe de traer la placa de características? Si el motor es trifásico o es monofásico, la frecuencia a la que debe funcionar, les decía, esta información está sujeta a 50 Hz. La normativa, ¿verdad?, de dicho motor, la potencia a la cual viene diseñado que el motor puede trabajar, las RPM, que dice revoluciones por minuto, son las RPM, el factor de potencia, ¿verdad?, y la clase del motor, ya vamos a ver esto más adelante. Vean la conexión y el voltaje que él me soporta con la conexión. Esta es una conexión estrella y dice que soporta 380 voltios con 29 amperios. Viene la conexión delta, vea, 220 con 50 amperios. Hablábamos también del factor de potencia, que viene el coseno del ángulo, que es igual a 0.9. Ese es el factor de potencia de este motor. El peso, ¿verdad?, en kilogramos. Esta, la IP50, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con la protección que trae el motor. Y, permítanme que desgracia toda otra llamada. Bueno, no la vamos a responder. Bien, entonces, comencemos a ver los elementos que trae la placa de características. Uno dice, que es esto, ¿verdad? Se trata de un motor trifásico de corriente alterna a 50 Hz. Esa es la indicación, ¿verdad?, lo que le dice el número 1. Número 2, que es esto que está por acá. Potencia nominal asignada en el eje del motor, ¿verdad? Dice que es 15 kilowatts. La potencia en caballos de vapor o caballos de fuerza, ¿verdad?, hay que calcularla. Veamos. Si el motor dice que es a 15 kilowatts y
sabemos que 1 kilowatt es igual a 1000 watts y que un caballo tiene, aquí dice 736, pero son 746. No son 736, son 746. Para poder convertir de potencia, de kilowatt a caballos de vapor, ¿verdad? O caballos de fuerza. Entonces, si multiplicamos 15 por 1000 y lo dividimos entre 736, nos va a dar 20 caballos, ¿verdad? Quiere decir que este es un motor de 20 caballos. Y un caballo tiene 746 watts. Eso deben de irlo comprendiendo, ¿verdad? Porque muchas veces le van a pedir la conversión. Si la potencia es de tanto, ¿a cuántos caballos de poder equivale esa potencia? Entonces, esa formulita usted debe de andarla en la mente. Usted debe de saber que un caballo de fuerza es igual a 746 watts. Ya le dije 746, aquí este dato está equivocado, no es 736, es 746. Bien, en la número 3, los bobinados se pueden conectar en estrella hasta una tensión máxima de 380 voltios, circulando en este caso una corriente por cada línea de alimentación de 29 amperios, ¿verdad? Aquí está indicado el número 3. Eso nos indica que en la conexión Y o en la conexión estrella, él soporta 380 voltios, o ese es el voltaje de operación. Eso es importante que lo traigan los motores para que usted no vaya a andar inventando. Imagínese lo conecta en delta a esta tensión, va a quemar los bobinados porque no vienen o no están diseñados para que soporten 380 voltios en una conexión delta. Por eso es importante saber los niveles de voltaje y la conexión que me soporta dicho nivel de voltaje. Y por acá nos menciona que la conexión triángulo, tensión compuesta entre la fase de alimentación, podrá ser máximo, dice, de 220 voltios, en cuyo caso circula por cada una de las líneas de alimentación 50 amperios. Si usted multiplica 220 por 50, tiene que darle esta potencia, o aproximado. O si multiplica 380 por 29, también tiene que darle esa potencia. La misma potencia le va a generar en cualquiera de las dos conexiones. Pero vamos a salir de dudas, no va a ser que les esté inventando por ahí, ¿verdad? Y abrí muchas calculadoras. Vamos a ver, 220 por 50 amperios. Y eso me da 11,000, ¿verdad? Quiere decir 11,000 watts. Veamos. Ahora 380 por 29 amperios. Y eso me da 11,020. Vean, andan aproximados. Entonces no vamos a andar tan disparados, ¿verdad? Ya 20 watts es insignificante si tomamos en cuenta los 11,000 que me está dando la otra conexión. Bien, en la número 5 indica el grado de protección de la carcasa del motor. Vamos que dónde está qué es lo que dice el número 5. Ah, la IP54. Cabal. Indica el grado de protección de la carcasa del motor contra agentes externos, atendiendo a la clasificación establecida por la IEC. Ahí nos dice qué significa la IEC, que es la Comisión Internacional de Comisión Eléctrica Internacional, perdón, para el caso que nos ocupa. La IP54 dice que es una carcasa que viene protegida a prueba de polvo y proyecciones de agua. Y la IP55, carcasa protegida a prueba de polvo y chorros de agua, es decir, puede estar donde fluye bastante agua y no hay problema porque la carcasa viene protegida para que soporte esos flujos de agua. Luego el número 6 que dice CIF nos indica la clase del motor en lo que se refiere a la máxima temperatura de funcionamiento y el tipo de aislamiento. En este caso, la clase F nos indica que puede funcionar hasta una temperatura máxima de 155 grados Celsius. Por otro lado, el coseno de phi es igual a 0.9, que es el factor de potencia que le permitirá hacer algunos cálculos básicos. Vamos a ver ese número 6.
número 6. Es esto, ¿verdad? Aquí estamos. 6F y el coseno del ángulo, que es igual a 0.9. Entonces, ahí está la indicación. ¿Cuáles son los cálculos que me permite hacer este factor de potencia? Bueno, tenemos la potencia activa absorbida de la red, ¿verdad? Obtendremos los mismos datos operando con los datos de conexión estrella o triángulo. Oiga, aquí nos está diciendo que no importa en qué conexión lo tengamos, siempre vamos a tener los mismos datos en cuanto a voltaje y corriente y potencia se refiere. Supondremos que la tensión compuesta entre fase de la línea de alimentación es 380 voltios. Por tanto, la potencia, ¿verdad? Esta potencia activa es igual a la raíz de 3 por la tensión, por la corriente, por el coseno del ángulo, ¿verdad? Aquí el coseno sabemos que es 0.9. La raíz de 3 nos da 1.732. La tensión son 380 voltios, la corriente son 29 amperios y el coseno de phi es 0.9. Al hacer esta multiplicación nos da 17.178. Aquí aparece 17.178, pero les vengo explicando que esta información tiene algunas cosas diferentes. Esta información es europea. Y en Europa la coma es el punto y el punto es la coma. Entonces, aquí dice 17.178. No van a creer que es 17.178. Y sí es 17.178, pero kilowatt. Pero son 17.178 watts. Luego, B, potencia reactiva de tipo inductiva absorbida. Aquí tenemos que el coseno es igual a 0.9 y nos dice que el ángulo es 25 grados con 50 minutos y 30.96 segundos. ¿De dónde sale eso? Si nosotros obtenemos la tangente inversa de, permítanme la potencia, la potencia reactiva, perdón. Aquí están las unidades, son volamperios reactivos. La potencia reactiva entre la potencia activa. Quiere decir que yo tendría que sacar la tangente inversa de 8.322 entre la potencia activa, que son los 17.178. Cerramos el paréntesis y eso me da 25.84, 81, 86, 52. Estos 25 son los 25 grados. Luego, tomamos la parte decimal, 84, 81, 86. Punto 84, 81, 86 y lo multiplicamos por 60 para tener los minutos. Y nos da 50.89, por eso aquí tenemos 25 grados, 50 minutos. Luego la parte decimal la volvemos a multiplicar por 60 y nos tiene que dar los segundos. Pero en este caso los segundos están equivocados porque aquí nos aparece 96 y cuando yo multiplico, vamos a ver la parte decimal es .89, 116. .89, 116. Lo multiplico otra vez por 60 para tener los segundos y eso me da 53.46 segundos. Entonces, este dato también está equivocado. Los grados sí son los correctos, los minutos son correctos, pero los segundos están un tanto equivocados porque ahí es 46, no es 96. Pudo haber sido error de dedo, ¿verdad? Entonces, así es como obtenemos este ángulo. Ahora bien, ¿cómo obtenemos el seno del ángulo? El seno del ángulo lo vamos a encontrar, de ahí debemos de saber razones trigonométricas, ¿verdad? Sacamos el seno de este ángulo, que son 25.84. Veamos el seno de 25.84 y eso nos da 0.435, que aquí tenemos 0.436.
¿Por qué? Porque aquí después de 435 va 8, entonces lo han aproximado. Es por eso tenemos el seno del ángulo como 0.436. ¿Para qué me sirve el seno? Para encontrar la potencia reactiva, raíz de 3, por la tensión, por la corriente, por el seno del ángulo. ¿Dónde está el seno del ángulo? Aquí lo tenemos. Quiere decir que la raíz de 3 otra vez es 1.732 por 380, que es la tensión, por la corriente, que son 29 amperios, por el seno del ángulo, que ahora es 0.436. Al hacer ese producto nos da 8.322 volt-amperios reactivos. Y luego ya sabemos que para encontrar la potencia aparente, S, ¿verdad? Que va a ser esto más esto al cuadrado, ¿verdad? La potencia activa con la potencia reactiva al cuadrado, o la raíz cuadrada de esos datos al cuadrado. También nos dice que la potencia aparente la podemos calcular como la potencia activa entre el coseno del ángulo, que también nos va a dar el mismo dato que nos dé por esta fórmula. Comprobémoslo ahí con la calculadora para que nos quede un tanto claro. Decimos la raíz cuadrada, abrimos paréntesis, de la potencia activa son los 17.178, esto va al cuadrado, más los 8.322 que también van al cuadrado, cerramos el paréntesis y le damos OK. Nos da 19.087.67 volamperios, ¿verdad? Y si lo hacemos por la potencia activa entre el coseno del ángulo, también nos da 19.087 volt-amperios. Entonces, podemos obtenerla por esta fórmula o por esta fórmula. Eso es con relación a los cálculos que podemos hacer con el coseno o el factor de potencia del motor que estamos analizando. Luego viene también la eficiencia, ¿verdad? Que dice el rendimiento del motor lo podemos obtener de la siguiente forma. Y tenemos la potencia en el eje, que son los 15.000 que nos están diciendo, con la potencia absorbida, que son los 17.178. Y ahí nos da una eficiencia de 0.87. La eficiencia no tiene unidades, ¿verdad? Nos queda como 0.87. En el numeral 7 tenemos la velocidad del rotor, que ya sabemos que ya decía RPM, ¿verdad? Regresemos a la placa de especificaciones técnicas. Y aquí dice, 2.910 RPM. Son las revoluciones por minuto que genera ese motor con esos datos de placa. Aquí lo menciono. 2.910 RPM. Dado que la frecuencia es de 50 Hz, el motor será de dos polos, siendo su velocidad de sincronismo de 3.000 RPM. Como está a 50 Hz y tiene dos polos, y multiplicamos 120 por 50, nos va a dar 6.000, lo dividimos entre 2 y eso nos va a dar las 3.000 RPM. Así aquí dice 2.910 RPM. Con estos datos podemos calcular el deslizamiento. Ya sabemos, el deslizamiento es la RPM es que nos da la operación de multiplicar los 120 por la frecuencia y menos la RPM que nos indica el motor, ¿verdad? Y eso nos da 90 RPM. Típicamente en la práctica estos datos suelen variar en un más o menos 10% del valor dado por el fabricante, ¿verdad? Si deseamos obtener el dato del deslizamiento relativo, aquí tenemos la fórmula. Repito, de todas estas fórmulas nosotros tenemos que conocerlas, sin embargo no vamos a entrar en mucho detalle porque yo no voy a ponerlos a calcular motores o a diseñar motores. Luego tenemos otros datos interesantes que podemos obtener, que son el par de salida y su relación con la velocidad y la potencia del eje. Y tenemos que la potencia es igual al trabajo entre el tiempo, la potencia del trabajo entre tiempo.
Pero el trabajo también es el producto de la fuerza por el espacio. Ahí tenemos fuerza por espacio. La velocidad lineal es el espacio entre el tiempo. Y con esos datos, pues tenemos que, si aquí tenemos que potencia es igual a trabajo entre el tiempo, y aquí tenemos que trabajo es igual a la fuerza por el espacio, entonces también podemos tener que la potencia la vamos a obtener mediante la fuerza por el espacio entre el tiempo. Y repito, esas fórmulas no vamos a entrar en mucho detalle. Bien, aquí nos hablan de un momento. Este momento también debemos de explicarlo. Por otro lado, sabemos que el momento o par ejercido, ¿qué es el momento? ¿Alguien puede decirme qué es el momento? Hola. No. Vea, el momento o par ejercido por una fuerza. Ah, ¿qué es el momento? El momento tiene relación con el par de arranque o el torque, la fuerza. Y eso ya lo veníamos explicando anteriormente. A eso se refiere el momento. Dice el momento o par ejercido. Ahí lo está explicando. O par ejercido, dice. O sea, es la fuerza que tiene el eje. Dice, es el producto de la fuerza por la distancia, longitud, ¿verdad? Que es en L, perpendicular al eje de giro. Entonces ahí tenemos que el momento es igual a la fuerza por la longitud. Y aquí nos explica también que la expresión que relaciona la velocidad lineal con la angular viene dada por la fórmula que V es igual a W por L, ¿verdad? Donde W ya sabemos que es la velocidad angular y que viene dada en radianes, y que la L pues es la longitud, para este caso es el radio, y que vienen sus unidades vienen en metro. Luego, con esta fórmula, ¿verdad? Para pasar de velocidad angular a las RPM está fácil, ¿verdad? Un radián sobre segundo por una vuelta, que la vuelta la da en 2 pi radianes. Ustedes saben que una vuelta es igual a 360 grados, ¿verdad? O 2 pi radianes por 60 segundos, que tiene un minuto. Si ustedes se fijan, aquí tengo radianes y los cancelo con estos radianes que están por acá. Aquí tengo segundos y los cancelo con estos segundos que están por acá. ¿Qué me queda? Solo me queda vueltas por minuto. Por eso es que para pasar de radianes a RPM utilizamos esta fórmula y ya me queda 9.55 vueltas por minuto, ¿verdad? Que es igual a 9.55 RPM. Hola, aló. Hola. Ajá, sí. Es que primero se llamaba complejo. Híjole, puya, no me acuerdo. Estoy en una clase. ¿Te corresponde otro ratito? Bueno, salud. Bien, entonces decíamos que esa es la manera de poder convertir de radianes, que son la velocidad angular, a las RPM. Y vamos a los sistemas de arranque de los motores trifásicos. Un motor trifásico de arranque directo. Como se ha comentado anteriormente, los motores de cortocircuito suelen consumir en el arranque corrientes muy elevadas. Vean, motores de cortocircuito nos estamos refiriendo a los motores habla de ardilla. También eso tienen que irlo comprendiendo.
que para el caso de potencias elevadas, dice, la potencia tiene que ser arriba de 10 kilowatts. Pueden provocar fluctuaciones en las redes eléctricas de distribución, de ahí que para el arranque de motores se utilizan distintos procedimientos para limitar la corriente absorbida en su puesta en marcha. A título de ejemplo, se incluye la siguiente figura, donde se puede distinguir esquemas de fuerza y maniobra en el arranque de un motor trifásico, así como sus elementos de mando y protección. Que en la otra clase vamos a ver en detalle todos estos componentes, ¿verdad? Yo tengo algunos por acá que les voy a mostrar cuando estemos en esa clase. Tengo unos contactores, tengo un motor, no tengo un relé térmico, tengo botoneras. Entonces, lo único que no voy a poder mostrar va a ser el relé térmico. Si no, ya voy a ver si me pueden prestar uno para efectos de explicar la clase. Tenemos las botoneras, tenemos estos disyuntores que son los térmicos, ¿verdad? Que los que se utilizan para arranque de motores son diferentes, pero tienen el mismo funcionamiento con un térmico trifásico que esté conectado en una caja térmica. El disyuntor lo único que hace es que cuando él percibe una corriente arriba de la que está diseñada, él tiene que protegerse, ¿verdad? O dispararse. Entonces, es un relé, ¿verdad? Un relé térmico. Bien, acá tenemos, vean las líneas de conexiones RS y T. Tenemos este Q1 que se refiere a la protección, que son los térmicos. Luego tenemos el KM1 que se refiere al contactor. F1 que se refiere al relé térmico, es una protección para el motor. Y tenemos el motor. Entonces, esto que está por acá es lo mismo que está por acá. Y acá tenemos el circuito de mando, ¿verdad? Entonces, veamos, cuando se cierra o cuando se sube este térmico, o cuando se cierra este circuito, esto sí hay que hacerlo manualmente. Aquí no lo podemos hacer con un programa y esta protección sí tenemos que hacerla manualmente. Lo cerramos, luego nosotros nos podemos dar cuenta, aquí tenemos un contacto auxiliar del relé térmico, luego tenemos la botonera de stop o paro, ¿verdad? Que es este que está por acá. Seguimos, está el de marcha, ¿verdad? O start, que es el siguiente. También tenemos una conexión de una lámpara o una luz, que también está en la botonera. En algunas, no en todas, las que yo tengo no tienen esta luz. Y luego tenemos, en esta línea tenemos la bobina del contactor y un contacto auxiliar para poder hacer la autorretención, ¿verdad? Quiere decir que cuando yo le doy marcha y cierro este interruptor, una vez cerrado este Q1, ¿verdad? Que es el disyuntor, pasa la energía y hace la autorretención y se viene y me mantiene al contactor. Aunque el pulso de marcha desaparezca, la energía ya se vino por este lado y queda enclavado, ¿verdad? O queda autorretenido. ¿Cuál es la única manera de detenerlo? Bueno, que nosotros presionemos la botonera de stop, ¿verdad? Ahí cortamos la energía y el motor dejaría de girar. Esto del control de motores sería en la próxima clase, señores. Creo que nos vamos a ir terminando. Aquí me habla de ciertas situaciones que ustedes van a leerlas porque les voy a enviar la información. Solo falta algo que quería mostrar y que se me estaba escapando. Esto de los cojinetes son los rodamientos. Vean, ¿qué son los cojinetes o qué hacen? Contribuyen a la óptima operación de las partes giratorias del motor. Se utilizan para sostener y fijar ejes mecánicos y para reducir la fricción, lo que contribuye a lograr que se consuma menos potencia. Los cojinetes pueden dividirse en dos clases generales. Bien, cojinetes de deslizamiento. Vea cómo son los cojinetes de deslizamiento, ¿sí? Aquí entra el eje. En estas partes entra el eje del motor. Esto va montado en una estructura metálica y aquí llevan alguna pequeña capa de lubricante de aceite para que puedan permitir el deslizamiento, ¿verdad?
Por eso dice, cojinetes de deslizamiento operan basándose en el principio de la película de aceite. Esto es que existe una delgada capa de lubricante entre el eje y la superficie de apoyo, ¿sí? Entonces acá entre el eje y es el famoso cojinete o rodamiento. Tenemos los cojinetes de rodamiento, se utilizan preferentemente en lugares, en lugar de los cojinetes de deslizamiento, dice, por varias razones. Veamos cuáles son. Una, tienen un menor coeficiente de fricción, especialmente en el arranque. Son compactos en su diseño. Tienen una alta precisión de operación. No se desgastan tanto como los cojinetes de tipo deslizante y se reemplazan fácilmente debido a sus tamaños estándar. Es decir, estos son más fáciles, son los famosos valeros. Vean, vienen cubiertos con una capa, a veces es metálica, a veces es plástica. Esto hay que quitarlo y hay que engrasarlo. Adentro están los valeros. Nosotros le llamamos valero, ¿verdad? Pero el valero es el que está adentro. Entonces, esto es lo que me permite que el motor gire con facilidad, ¿verdad? Entonces, estos valeros vienen montados en los motores, ¿verdad? En el eje, para que pueda hacer su giro sin mayor esfuerzo, o para reducir la fricción entre el eje y la parte que lo sostiene. Y luego, que ya con esto vamos terminando, señoritos, vamos a ver si vemos algo de esto. Permítanme. A ver si se logra ver. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá vamos a explicar cómo sería el conexionado de un motor eléctrico trifásico. ¿Se escucha? En un motor trifásico nosotros podemos tener conexiones de 3 o de 6 hilos, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos una bornera en la cual tenemos 6 terminales, ¿sí? Por lo tanto, los cables de alimentación ingresarán, ¿sí?, por el prensacable que tenemos acá de costado, y cada uno de los terminales de la fase R, S y T irán conectados en este terminal, en este terminal y en este terminal, o se podría conectar en este terminal, en este terminal o en este otro, ¿sí? Pero en un principio, para ver más o menos el orden, supongamos que nosotros vengo y conecto con la fase R a lo que sería este terminal. Este terminal se llama P1. Por lo tanto, si esto es una bobina del motor, tendrá que tener un principio y un fin. Este es el principio de la bobina, está el enrollado dentro del motor, y finaliza la bobina donde dice U2, sería este terminal de bobina. De la misma manera, con este terminal que tenemos acá, que dice P1, ¿sí?, está el arrollado interno y termina la conexión en donde dice P2. Y por último, en este terminal que dice W1, lógicamente tenemos de vuelta el arrollado en la bobina, ¿sí?, interna del motor, y terminará la punta de bobina donde dice W2. Es decir, que como el motor es trifásico, estamos teniendo 3 bobinas, ¿sí?, en las cuales se van a alimentar, como recién dijimos, con fase R, S y T. El orden de la conexión es indistinto en un principio. Cuando más adelante veamos inversión de giro, ahí vamos a ver que hay que respetarlo, porque si no el motor gira en sentido contrario, tal vez al trabajo que nosotros necesitemos realizar. Ahora bien, supongamos que las identificaciones no estuviesen. ¿Qué tendríamos que hacer? Mediante un multímetro pongo la escala para medir continuidad y me dirijo al motor, a la bornera, y hacemos la identificación. Supongamos que yo empiezo con este extremo, ¿sí?, y empiezo a medir con el extremo opuesto. Con este no da continuidad, por lo tanto ingresa acá, pero por acá no sale. Entra por acá, pero por U2 tampoco sale.
Si mido en este punto, ahí me mide continuidad. Acá justamente me está indicando W1, W2, o sea que es correspondiente la nomenclatura que tiene la bobina. Si me voy a B1, voy a B2 y ya de una a dar continuidad. Pero cuando vaya a U2 no me da nada y cuando vaya a W2 no me va a dar nada. Y finalmente, si voy a U1 y voy a B2 no me va a dar nada. Cuando vaya a U2 me va a dar y cuando vaya a W2 de vuelta no da nada. Y si mido con respecto a las entradas, no mide nada, no mide nada, no mide nada. O sea que si el motor pierde lo que es la identificación, nosotros lo podemos identificar de todas maneras con un multímetro, ¿sí? O con una lámpara seca. Bien. Ahora, en los motores trifásicos hay dos formas de conectarse, ¿sí? Una es conexión estrella y otra conexión triángulo. Esto se va a explicar mejor en una clase teórica, pero de todas maneras, lo voy a explicar ahora aplicado sobre el motor. Una conexión estrella, ¿sí? O triángulo va a depender de dos datos. Uno de ellos es la tensión con la cual vamos a alimentar al motor, ¿sí? Y la otra va a ser el dato de la chapa característica, en donde nos va a indicar si el motor es de 220, 380 o si el motor es de 380, 660. Por lo tanto, si el motor, ¿sí?, me dice que de 220, 380 en la chapa característica y la tensión de la red es de 380 volts, me está indicando el primer dato, los 220 volts, que esa es la tensión con la que el motor se tiene que alimentar. Si yo le aplico 380 volts, lo quemo, ¿bien? Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer para que a un motor trifásico con una tensión de red de 380 volts pueda llegarle a cada bobina una tensión de 220 volts? Se hace una conexión estrella, ¿sí? Y eso se realiza mediante unas chapas en las cuales vamos a cortocircuitar los terminales de las tres bobinas. Mejor dicho, más que cortocircuitar, unir las tres puntas de bobina. Si dijimos que acá entraba la fase R, acá entraba la fase S y acá entraba la fase T, y estos eran los terminales de bobina, cuando yo una con unas chapas, ¿sí?, hice una conexión. Tendría que colocar esta chapita ahí y esta otra chapita acá. Cuando yo conecto estas dos chapitas y las pongo los tornillos, las tuercas correspondientes, lógicamente, sí, para que quede sujetado, y alimento con la fase RST, este motor va a estar funcionando como corresponde, ¿sí?, ingresando una tensión de 3 por 380, pero cada bobina se terminará alimentando con 220 volts. Ahora, si la chapa característica del motor indica 380, 660, ¿cuál será la tensión mínima con la que se va a tener que alimentar? Perdón, la tensión máxima con la que se va a alimentar. 380. Más de 380 no le puedo aplicar. Pero la tensión de red, ¿de cuánto es? De 380. ¿Cómo hago para que cada bobina del motor reciba 380? Las chapitas estas, la disposición de la conexión, tendrá que ser de esta manera. Se colocan tres. Por lo tanto, acá estoy entrando con la fase R, por decir algo, la fase S y la fase T, pero como estoy teniendo los puentes, ¿qué va a estar pasando cuando acá aplico la fase R a esta punta de bobina? Esta otra punta de bobina, que es la que corresponde a W1, ¿sí?, la estoy alimentando por medio de la fase T que estoy ingresando por la entrada de 1. Es decir, que con la T estoy alimentando a 1, pero a la vez el puente está dejándome que retorne la corriente de la fase R por la bobina y vuelva a lo que es la fase T. De esa manera lo alimenté con una tensión de 380. Lo mismo que sería con la punta de B1. La estoy alimentando con la fase S, ¿sí?, y el extremo opuesto a B1 es B2. Y acá con qué entramos, con R. Por lo tanto, esta chapita lo que está haciendo es hacer el retorno por medio de la fase R de la tensión que ingresó en la fase S, ¿sí?, y así sucesivamente.
Es decir, que tenemos que tener en cuenta entonces dos cosas principales. Una, la tensión de red, y otra, la chapa característica del motor. Si la tensión de red, repito, es de 380, en un motor que dice 220, 380, se tiene que alimentar con una tensión de 220 la bobina. Por lo tanto, para bajar la tensión de red, la conexión es estrella. Es esto. Si la tensión de red, ¿sí?, fuese 380 y la chapa característica dice 380, 660, la conexión entonces tiene que ser triángulo. Entonces tiene que estar de la misma forma que recién estaba conectada. Supongamos que me dice que la tensión de red es trifásica, ¿sí?, de 220 y el motor justamente esto que nosotros vemos acá es un variador de frecuencia, ¿sí? Y este variador de frecuencia tiene la particularidad que se alimenta con una red monofásica de 220 volts y genera a la salida una tensión trifásica de 3 por 220. Por lo tanto, si yo quisiera alimentar a mi motor mediante el variador de frecuencia, como genera una trifásica de 3 por 220, y mi motor, la chapa característica dice que es de 220, 380, tendría que alimentarse con la tensión de 220. ¿Qué pasa si yo lo pongo en estrella? Va a alimentarse con la tensión de red 220 dividido raíz cuadrada de 3. Va a dar aproximadamente 120, 140 volts. ¿Tá? Por lo tanto, el motor no va a tener fuerza, no se está alimentando con la tensión que corresponde. ¿Cuál sería la manera correcta de alimentar el motor? Alimentándolo y conectándolo en triángulo. ¿Por qué? Porque la tensión del generador del variador de frecuencia es de 3 por 220 y mi motor se alimenta con una tensión nominal de 220. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda, estoy para escuchar los comentarios, ¿sí?, y ayudarlos a resolver los inconvenientes. Un abrazo, hasta luego. Vaya, niños, ahí creo que finalizamos.